La vida de Lazarillo de Tormes es una novela española anónima, escrita en primera persona y en estilo epistolar, como una sola y larga carta. Consta de 7 capítulos que se agrupan perfectamente. Los primeros 3 capítulos tienen como tema central el hambre. Por tanto, el personaje se limita a contar brevemente las aventuras que corre con sus amos, aunque Lázaro es más testigo que protagonista. El resto de los otros capítulos se refleja la mezquindad, la avaricia, las burlas y una que otra falsedad. El Lazarillo refleja la sociedad española del siglo XVI, que abarca el renacimiento de una forma política social hasta la burguesía. Esta novela refleja la sociedad española que muchas veces es criticada por los clérigos. En la novela se cuenta en forma de autobiografía la vida de un niño. Abarca desde su nacimiento, su infancia basada en una miseria y su boda, que es cuando ya llegó a la edad adulta. El Lazarillo de Tormes en el personaje es un antihéroe que se mueve entre la miseria y la basura que tiene la sociedad. El protagonista es de origen humilde y cuenta su propia historia. A pesar de que lo eleva a la miseria, tiene una gran libertad para manejar muy bien su destino. Hablemos un poco de Lázaro. Este personaje en la novela no conserva rencor por nadie y goza las pocas alegrías que tiene. A lo largo de toda la historia progresa en el sentido social, aunque moralmente parece retroceder en la medida que mejora su economía. Finalmente se casa con una mujer de la misma condición que su madre. Cuando Lázaro asciende, su escala de valores parece descender. Alrededor de 1552 aún existían obras de ficción con los rasgos del Lazarillo. Nada en él llevaba a pensar en temas y modos distintivos de la literatura de ese tiempo. La insólita verosimilitud de la historia la presentaba como si efectivamente se tratara de la obra de un auténtico Lázaro de Tormes. Hasta esa fecha, la posibilidad de leer un relato como si fuera verídico, a sabiendas de que no lo era, resultaba impensable, y se había aplicado solo a textos fantásticos, sin contrapartida esperable en la experiencia usual, o bien a textos distanciados de la realidad por datos inequívocos. Resulta sorprendente, pues, que el autor de El Lazarillo llenó el relato de cosas tan familiares, y en apariencia tan verdaderas, que a los lectores de la época no podía pasárseles por la cabeza que la obra se trataba de una ficción, y no, como parecía, de una historia fidedigna. Por una parte, en cuanto a discurso y acto del lenguaje, apenas comienza la lectura, el Lazarillo se presenta en público como si estuviera haciéndolo por medio de una carta, que comienza diciendo: «Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes», epístola escrita como respuesta a la petición de algún corresponsal, y en los alrededores de 1550 era una pasión universal leer, escribir e imprimir cartas mensajeras, como suele llamárseles. Así pues, el autor recurrió a retratar un vehículo de comunicación habitual en la vida diaria, forzando, de alguna manera, indicios de historicidad. Por otro lado, la condición de los personajes contrastaba con el reducido número y variedad de personalidades de la narrativa castellana, quienes, además, no eran tipos a los que se pensaría encontrar en el camino, tales como pastores condenados a perpetuidad en las cárceles de amor o aprendices de brujo metamorfoseados en asno. En cambio, niños huérfanos y mendigos, ciegos astutos, clérigos miserables y escuderos pobres, de alguna manera formaban parte de la cotidianidad, o por lo menos parecían más accesibles. En ese sentido, los personajes, en general, además de considerarse insólitos, tenían cabida en la experiencia común. En cuanto al entorno en el que se sitúa el Lazarillo, que era un escenario de bajeza social, no podía ser respetada su singularidad ni dejarle hablar, pensar y obrar con la libertad que supone el relato. Sin embargo, tratándose de una especie de falsificación de la realidad, la ocurrencia de individualizar a un tipo como Lázaro iba unida al experimento de inventar como principios y vehículos de la ficción los mismos principios y vehículos de la realidad cotidiana, como si retrataran la visión de un modo de expresión que diera mayor margen de libertad. Podría decirse, entonces, que El Lazarillo de Tormes es una ficción que no podía descartarse como simple mentira, sino que debía ser abordada como si fuera verdad. La incógnita que planteaba la historia proponía un placer que iba más allá del mero disfrute de los episodios y de la trama central. Se trataba del placer de descubrir la experiencia cotidiana en tanto invención, el goce de reconstruir la realidad más habitual como diseño de la imaginación y a conciencia de que lo era. La divertida novela, como antes se mencionó, no traía nombre del autor. Esto ha ocasionado que expertos, historiadores, dediquen una investigación para saber el autor de dicha obra. En el caso de José Delfín Val,
hace público su artículo llamado sobre el posible autor de Lazarillo de Tormes. El autor inicia que solo 4 ediciones fueron públicas: Burgos, Amberes, Alcalá de Henares y Medina del Campo, pero nos recalca que la edición Medina del Campo ha sido ignorada ya que apareció hace 25 años. Siguiendo con el tema, José indica que el autor debió de conocer Valladolid o quizás saber algo sobre él en el siglo XVI. Como vemos en el capítulo 3, Lazarillo y el escudero tienen una plática, lo cual el escudero hace descripciones algo específicas sobre el lugar donde reside. A continuación, nos presenta una lista breve sobre los autores a los que se les ha atribuido la obra. Nombra al fray Juan Ortega, Diego Hurtado de Mendoza, alguno de los 2 hermanos Valdés, a Luis Vives, a Sebastián Orozco y a López de Rueda. El autor, en sus siguientes párrafos, solo se especializa y pone la atención en el fray Juan Ortega. ¿El motivo? Aclara que estos estudios no los han hecho en el siglo XIX y XX, sino en su época por su hermano Jerónima. José aclara que cuando se publicó el Lazarillo de Tormes, Juan de Ortega era el padre general de la orden, lo que justificaría su anonimato. Posteriormente, hace mención de un libro en particular, llamado La Historia de la Orden de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, dirigida al Rey Nuestro Señor Don Felipe III, por el fray José de Sigüenza, un libro de casi 900 páginas. El autor escribe las siguientes líneas. Dicen que siendo estudiante en Salamanca, mancebo, como tenía un ingenio tan galán y fresco, hizo aquel librillo que anda por ahí, llamado Lazarillo de Tormes, mostrando en un sujeto tan humilde la propiedad de la lengua castellana y el decoro de las personas que introduce con tan singular artificio y donaire, que merece ser leído de los que tienen buen gusto. El indicio de esto fue haberle hallado el borrador en su celda de su propio manuscrito. Este fragmento nos da la indicación sobre que Juan de Ortega lo escribió o le añadió algo, agrega José Delfín Val. Enseguida, en capítulos posteriores del libro de Sigüenza, el autor recalca varios fragmentos en donde se menciona sospechas no coincidentes al espíritu de la orden. En otras palabras, al escribir esta obra no era permitido por la orden. La orden se lo tomó como una conducta con rebeldía, lo cual hizo que Juan de Ortega renunciara a la orden. Para dar fin al artículo, José Delfín Val hace un comentario sobre que ya no se le conoce alguna actividad literaria, solamente al escribir Lazarillo de Tormes. Agrega que Fernando de Rojas, al igual que Juan de Ortega, escribió solo una obra, llamada La Celestina. Y finalizando, vuelve a mencionar el fragmento de Sigüenza, en el que señala la oración. El indicio de esto fue haberle hallado el borrador en su celda de su propio manuscrito. Da a entender que habla de un borrador y no de una copia. Y por último, añade en su artículo la definición de la palabra borrador, en la cual dice: escrito provisional en que pueden hacerse modificaciones. Sabiendo esto, comenta que de haberse tratado de una copia del original de la novela, no se hubiera escrito la palabra borrador en el fragmento, pues al poner la palabra borrador, quiere decir que el texto sufre de modificaciones y tachaduras. ¿Habrá hecho modificaciones en realidad Juan de Ortega como lo sugiere José Delfín Val? ¿O varias personas escribieron Lazarillo de Tormes? ¿Quién en realidad escribió el Lazarillo? ¿José Sigüenza habrá ocultado varias cosas? No lo sabemos, pero sin duda alguna, Lazarillo de Tormes estará siempre resaltada por las anécdotas de Lazarillo que dan inicio a la comedia picaresca. Es muy importante tener presente qué tipo de texto es el Lazarillo de Tormes. Muchos críticos han afirmado que el Lazarillo es un texto satírico moralizador, vinculado al erasmismo, pero Ramírez Caro, en su texto, El Lazarillo de Tormes, texto carnavalesco, contra las lecturas satíricas y erasmistas, plantea una idea distinta. La sátira es un género literario que busca ridiculizar o burlarse de alguien o algo. Esto concuerda con la burla que se hace sobre personajes y situaciones de la historia. A menudo, la sátira es utilizada como moralizante. A su vez,
el erasmismo es una corriente humanista que predicaba la devoción y fe interna. Estaba estrechamente relacionada con el protestantismo y catolicismo y rechazaba la guerra, el culto exterior, como la veneración de imágenes, y la corrupción del clérigo. Estas últimas son caracterizadas en el Lazarillo, razón por la que se asocia esta corriente con el texto. Se puede pensar entonces que el texto es un satírico, moralizante y erasmista, pero hay requisitos que efectivamente no se cumplen para que sea así. Primero, no se encuentra en él una actitud evaluadora, censuradora y aleccionadora, con la que se procure enmendar los supuestos vicios y abusos representados, cosa que sí se buscaba en la sátira moralizante y en la corriente erasmista. Segundo, Lázaro, en lugar de burlarse solo de los otros, termina siendo también objeto de burla por parte de los demás y de sí mismo, cosa que no se da en la sátira. Y tercero, la risa que se desprende del escarnio que es sometido por sus amos y del autoescarmiento por contarnos su propia desventura parece ser una risa festival, jovial, generadora de deleite y amenidad en los lectores. Estos 3 puntos ponen en duda que el texto sea satírico moralizante con vínculo erasmista, pues el texto no termina de encuadrar con estas ideas. La otra opción que hay es que el Lazarillo sea un texto carnavalesco. Este término es utilizado por Bakhtin, quien relaciona la idea del carnaval con los textos literarios. Vale la pena hacer una distinción entre carnaval y carnavalización. Un carnaval es un espectáculo ritual donde participa un gran número de gente. No hay escenarios, ni actores, ni límites. Cada quien juega el papel que quiere representar y vive el famoso carpe diem de Horacio. El carnaval, en suma, es la fiesta que da paso a la exaltación de los impulsos y libera el cuerpo del alma. La carnavalización, por su parte, es la representación de los principales fenómenos que surgen en un carnaval dentro de la literatura. Por ende, en la literatura carnavalesca se debilita el lenguaje formal y los temas serios, dando paso a un lenguaje casi burlesco que acaba con el protagonismo literario y se centra en el lenguaje. La carnavalización resulta un elemento teórico con el cual se puede analizar una obra literaria. Para Bakhtin, el principal indicio de la carnavalización en la literatura es que existe un mundo al revés, es decir, que la literatura adopte fenómenos del carnaval, el sexo, la bebida, el desinterés y la irresponsabilidad. Son temas clave de la literatura carnavalesca. Además, los textos carnavalescos se caracterizan por ser excéntricos y por hablar sobre temas profanos. Lo considerado sagrado socialmente es destruido, burlado o modificado. En este tipo de literatura, los temas cotidianos son aceptados en la carnavalización siempre y cuando se aborden con ojo crítico y desde una perspectiva diferente que haga de lo común algo innovador. El Lazarillo se burla de todo lo que puede, pero a diferencia de la sátira moralizante y la corriente erasmista, no se burla con la intención de destacar las cosas incorrectas o malas, y tampoco busca corregir esas cosas. Por otro lado, el texto carnavalesco produce risa por todo, sin buscar una consecuencia en específico por ello. Por eso es prudente pensar que el Lazarillo de Tormes puede ser un texto carnavalesco. Ahora bien, el estilo del Lazarillo de Tormes es primordialmente cómico, pero ¿cuál es el motivo de esto? Emilia Trejos explica con base en el análisis La risa del autor Bergson que existen 3 condiciones para la risa. La primera es que debe provocarla un personaje que no tenga relación con la sociedad, es decir, que sea un inadaptado, pues, como segunda condición, la risa solo puede surgir si existe una insensibilidad en el espectador, que es posible cuando el personaje inadaptado no comparte un lugar en común con él. Este lugar es la sociedad, y por consecuente le resulta gracioso debido a que, aquí entra la tercera condición, representa a alguien que no está lo suficientemente capacitado para las situaciones sociales. Así pues, lo cómico tiene una razón de ser primordialmente social, ya que a través de la risa, la sociedad censura al inadaptado cuyos pensamientos se muestran irresponsables y distraídos, impidiéndole formar parte de la misma. De esta manera, tenemos a un Lázaro que comienza siendo el foco de risa al no mostrar astucia, por ejemplo, ante una evidente trampa por parte del ciego para estamparlo contra el toro de piedra. Sin embargo, conforme va avanzando la novela, Lázaro deja de ser el foco de risa y pasa a serlo alguien más gracias a que éste va aprendiendo de las diversas situaciones que vive. Para hablar de dicho aprendizaje, Emilia señala que lo cómico, además de ser parte del hombre, es también parte del lenguaje, y por medio de este es que Lázaro aprende y evoluciona. Esta función del humor en el lenguaje es visible, por ejemplo, en el análisis del siguiente fragmento.
Salimos de Salamanca y, llegando al puente, está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo: Lázaro, llega al oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y, como sintió que tenía la cabeza a par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y dijóme: necio, aprende, que el mozo del ciego un punto de saber más que el diablo. Aquí podemos ver la enseñanza primero en los sujetos de las oraciones: el ciego, que es el que la da; Lázaro, que es quien la recibe; y el animal de piedra, que es el medio por el cual se brinda. Luego tenemos los verbos imperativos, afirmativos, de otorgamiento y de aprendizaje, que resaltan la necesidad de una enseñanza que debe ser transmitida. Esto se reafirma por los complementos directos: una mano da, un oído recibe, y la gran calabazada que se impone como enseñanza. Finalmente, en el complemento circunstancial se reúne la figura del diablo y del toro, que constituyen el contenido fundamental de lo enseñado, y se lleva a cabo una relación importante entre piedra, toro y diablo que concentra la noción de sabiduría. Esta función del humor en el lenguaje se repite una y otra vez en las aventuras de Lázaro a modo de fortalecer su aprendizaje hasta llegar a un Lázaro, en la parte final de la novela, con una economía estable, una familia, una vida hecha, es decir, que ha logrado formar parte de lo social de manera que ya ha completado su aprendizaje. Por otro lado, Emilia señala un hecho curioso de la comicidad casi al final de la novela, pues el pícaro, que es siempre el protagonista, pasa a ser espectador de las aventuras que tienen como víctima burlada a la sociedad por los engaños del bulero y el alguacil, y es en este momento que la risa ya no es posible, pues, según lo ya mencionado por Bergson, la sociedad no puede ser objeto cómico por la imposibilidad de que el hombre, al formar parte de ella, no logre identificarse y por ende reflexionar en torno a lo que le está sucediendo. Por ello, la censura ejercida a través de la risa, con un innegable carácter crítico en todo momento, aquí se ausenta, permitiendo que el lector reflexione sobre la presencia de lo cómico en las distintas situaciones a lo largo de la obra.